Entonces, yo les quiero pedir que abran la Biblia en el Lucas 21, capítulo 7. 21, 7. Y el Señor Jesucristo, luego de predecir la destrucción del templo de Jerusalén, estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y los discípulos le preguntan, luego que Él predice, ¿no es cierto?, la destrucción del templo, les pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas, verdad? Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuáles son las señales que vamos a ver? Y el Señor empieza a relatar estas señales, ¿verdad? Las que van a ocurrir en lo inmediato y las que van a venir después, ¿ya? Y que van a ser la antesala del fin de los tiempos y del regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Vamos a leer. Dice, señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y Él les dijo, mira, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras, dice el Señor, y sediciones, no os alarméis, porque es necesario de que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Les suena conocida todas estas señales? ¿Les suenan conocidas estas señales? Guerras, pestilencias. Acabamos de pasar una pestilencia muy larga, ¿verdad? COVID-19 que nos estuvo encerrados en nuestras casas. Guerras hoy día, ¿cierto? Hambrunas en algunos lugares. Saltémonos ahora al versículo 25, ¿ya? Sobre la venida del Hijo del Hombre. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres y al temor y a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, hermanos, erguíos, porque la redención está cerca. Pero no se trata de lo que hemos comentado ahora, la palabra de hoy, sino que se trata de la preocupación que tiene el Señor. El Señor le comienza a relatar, ¿no es cierto?, las señales para que sus discípulos estén atentos y puedan leer los tiempos, ¿verdad?, como están sucediendo las cosas hoy en día. Ahora vamos a la importancia que tiene el Señor sobre nosotros. Le habla de lo externo, pero también le preocupa sobre nuestro interior. Vámonos al versículo 34. Dice, no solo miren afuera, ¿no es cierto?, sino mira también vosotros mismos en vuestros corazones. No se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces el Señor nos dice que debemos mirar también por nosotros mismos. No basta solo estar mirando las señales, que las podemos ver, ¿no es cierto?, las podemos evidenciar, las podemos registrar. También tenemos que registrar lo que está pasando dentro de nuestro corazón y debemos estar atentos a aquello. El Señor nos dice que mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ¿verdad? Y la glotonería y embriaguez, si lo vemos desde un punto de vista literal, ¿verdad?, significa consumir excesivamente alimentos y beber mucho, ¿no es cierto? Esa es la glotonería y embriaguez. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista figurado, ¿cierto? Porque hay muchas cosas en que nos podemos engolosinar. Recuerdo que decían mis abuelos, decían, no te engolosines con esto, ¿cierto? No nos engolosinemos con ciertas cosas.
Y hoy día tenemos muchas cosas con las cuales podemos tener glotonería, ¿cierto? No solamente, y embriagarnos de cosas, no solamente se refiere a las cosas, al alimento y a la bebida, sino también a muchas cosas materiales, entretenciones. En este mundo podemos decir que tenemos garantizada 100% la diversión. Diversión y entretención 100% garantizada. Basta que solo usted se descuide un segundo, que no esté atento, y va a estar entretenido en cosas que no convienen. Entonces, mirad tu corazón, dice el Señor, y cuidado con la glotonería y embriaguez. Pero además nos dice sobre los afanes de esta vida, ¿verdad? ¿Y qué son los afanes? Los afanes cuando uno pone un esfuerzo, un empeño intenso, ¿no es cierto? Cuando focalizamos todas nuestras energías, nuestras acciones, nuestras intenciones, las ponemos de manera desmedida, exagerada en algo. Ahí es cuando estamos afanados. Llega a ser tanto el afán que se turba nuestro corazón. Y llega a ser tanto el afán que a veces llegamos a estar ansiosos y estresados, ¿verdad? Por ese afán. Entonces el Señor nos dice que cuidado con los afanes de esta vida, ya que son muchos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿ya? Entonces eso nos puede distraer. Y quiero que veamos una imagen, y ahora sí que necesito la proyección, y si alguien me ayuda con la luz, para que se pueda ver mejor. Quiero que veamos un poco, dicen que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Y yo les quiero representar en esa imagen cómo vivía un hombre en los tiempos de Jesús cuando él relata esta palabra, cuando él hace esta recomendación en los tiempos de Jesús. Si ustedes pueden ver, es un hombre que está con una túnica, tiene una vasija, ¿no es cierto?, donde probablemente llega agua, el calzado es sencillo, son solo unas sandalias, un palo para afirmarse y caminar, ¿verdad? Esa túnica y algunas alforjas donde seguramente puede que lleve comida, ¿verdad? Algún pan hecho con algún tipo de semilla. Las casas son sencillas y de adobe. Y el Señor dice que no se afane por las cosas de la vida. Vemos en el fondo un mulo, ¿no es cierto?, un asno, que es el medio de transporte de esos tiempos junto con caminar. Entonces, este Señor, cuando el Señor hace esta recomendación, aquí podemos ver las necesidades de este Señor, podemos ver qué necesidades tiene. Y al parecer no son pocas. En aquellos tiempos, la vida o la cultura de cómo era la vida en esos tiempos, o cómo se organizaba, era a través de una cultura agrícola, rural principalmente. Agrícola y rural, donde las tareas principales probablemente eran preocuparse por preparar la tierra, por sembrar, por tener alimento, guardar alimento para el invierno, para los tiempos en que ¿no es cierto?, no se cosecha y hay que esperar la nueva temporada. Entonces, la preocupación era el alimento, era el vestir, probablemente una o dos túnicas. Recuerdo la palabra del Señor cuando yo decía, ¿cuánta ropa tendrá este? Me hacía la pregunta cuando estaba preparando la palabra, ¿cuántas túnicas tiene? Y me acordaba cuando el Señor les dio poder, los invistió de poder a sus discípulos y los envió a predicar el reino de los cielos, los invistió de poder para que ellos puedan liberar a las personas de los demonios y sanar enfermedades. Y cuando ellos regresaron, el Señor en algún momento les recuerda y les dice, y los envió sin alforja, sin una segunda túnica. Esa es la palabra. Por eso, ¿cuántas túnicas tienen? Probablemente dos, porque el Señor cuando los envió ni siquiera les dijo, lleven una segunda túnica, vayan con la que tienen puesta. Entonces, ¿cuántas túnicas, cuántas ropas tenían en estos tiempos? Quizás dos, quizás tres, no más. Bueno, también había gente rica, ¿verdad? Estaban los reyes, estaban los militares, probablemente los mercaderes, ¿no es cierto?, que hacían negocio y vendían. Probablemente esos sí tenían a lo mejor mucha mayor riqueza, pero estamos hablando del individuo promedio, ¿verdad? Bueno, el Señor recuerda en otro pasaje y les dice, cuando yo los envié con todas estas cosas,
Sí, o sea, cuando los envié sin nada, ¿les faltó algo? Los discípulos respondieron, nada, nada nos faltó. Ni siquiera llevaban comida, ni siquiera, no llevaban nada. Iban así, solos, caminando. Una túnica, nada más. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, el interior de una casa, sumamente sencilla, construida en adobe, ¿verdad? Ahí, viviendo con los animales. Ahí está una mula de nuevo. Algunos odres para guardar agua, seguramente. Vasijas, un molino para moler el trigo y tener harina y hacer pan, ¿verdad? Unas camas muy sencillas, en fin. Cuando el Señor dice esta palabra, que no debemos estar afanados, ni llenos de glotonería, ni embriagarnos por las cosas de la vida, bueno, al parecer estas eran las cosas de la vida que preocupaban a la gente en esos tiempos. Entonces pasemos a la siguiente imagen, por favor. Y este es el hombre de hoy día, un hombre que vive en una sociedad que está en la postindustrialización, ¿cierto? Altamente tecnológica, donde el indicador de éxito de este hombre es acumular y tener dinero y tener riqueza, ¿verdad? Ese es tener cosas. Eso indica que eres exitoso. Si tú mientras más cosas tengas, más exitoso eres en la vida, ¿ya? Este está frito, este está complicado. Ustedes lo reconocen. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con cuál no nos relacionamos? ¿Con el anterior o con este? Este está muy complicado. Este hoy día está muy complicado. Por eso digo que la palabra del Señor hoy día, esta, es más vigente que nunca. Bueno, como toda la palabra de la Biblia, pero en este en especial. Este tiene un auto, está en una agencia de viajes, por lo tanto está preocupado también de las vacaciones. Tiene que preocuparse del ocio, ¿ya? Una preocupación más, no solo del comer, del vestir. El vestir se ha puesto complicado porque esa tenida, seguramente en su casa debe haber un ropero donde deben haber multiplicado por 10, por 20 en algunos casos por 30, zapatos, pantalones, para distintas ocasiones, ¿ya? Para distintos tiempos, verano, invierno. O sea, tenemos que tener muchas cosas. Tiene un auto atrás, mira, ahí atrás está el auto, ¿cierto? Parece que es del año. Hay una señal de Wi-Fi, porque no solamente debe vestir con la ropa, sino que hoy día tiene que vestirse con una serie de accesorios, ¿cierto? Tenemos que tener teléfono, conexión. Dentro del teléfono tenemos montones de aplicaciones para distintos usos, redes sociales, tenemos que conectarnos con los demás. Tenemos que darle like o dislike, ¿verdad? Entonces, estamos llenos en definitiva hoy día de preocupaciones, llenos. Por eso digo, este está más complicado y tiene más por qué afanarse que el otro. Entonces, hoy día, este señor tiene la distracción 100% garantizada. La siguiente, por favor. Y aquí vemos todas las cosas en las cuales tenemos que preocuparnos hoy día. Tenemos que preocuparnos por el alimento, obviamente, que era, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos dice, no te preocupes por qué comer, pero además por el qué vestir, por la ropa, sí, pero a veces nos preocupamos hoy día no solo por 2 o 3 túnicas, queremos, ¿cierto?, 10 túnicas, 20 túnicas, ¿verdad? Nos preocupamos hoy día, hay un tema que es la seguridad, ¿cierto? Queremos vivir seguros, nos afanamos, necesitamos vivir en un lugar seguro, un barrio seguro, la delincuencia nos preocupa, estamos preocupados por el transporte. Bueno, en esos tiempos también se transportaba, pero si la gente se movía a pie principalmente, no había problema, si había una mula y está bien, pero hay que andar a pie, y caminaban grandes distancias a pie y se acabó, ¿cierto? Bueno, hoy día no, hoy día tenemos que tener nosotros nuestro propio transporte, ojalá 2, ¿cierto? Para tener independencia también. Bueno, es como está el mundo. Necesitamos comunicación, teléfono, comunicarnos, estar conectados, hiperconectados algunos, ¿verdad? Necesitamos de todo eso. Necesitamos salud también, ¿cierto? Hay que pagar la salud, hay que tener un seguro, un ISAPRE o FONASA. Tenemos que tener relaciones humanas, pertenecer a grupos, en fin. Necesitamos ocio, necesitamos una vivienda, por cierto, que es parte probablemente del qué vestir. Necesitamos vestir una vivienda también. Necesitamos estudiar. En fin, estamos llenos de cosas de las cuales podemos
preocuparnos y de las cuales esa preocupación, que puede ser legítima, ¿cierto?, en este mundo hoy día donde estamos insertos, pero se pueden transformar en un afán, ¿cierto?, que se transforme en una ansiedad y en un estrés, y que eso es lo que el Señor nos advierte. Nos dice, y a veces es por las circunstancias de la vida, y a veces porque nosotros mismos nos dedicamos y nos afanamos con ciertas cosas a través de la entretención o lo que sea. El Señor nos dice en esta palabra, finalmente, y ahí ahora, si me ayudas a prender la luz, dice en el versículo 6, dice, velad pues en todo tiempo orando, dice, ¿ya? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, el Señor nos dice que debemos velar y estar todo el tiempo orando, ¿ya? A pesar de las circunstancias en las cuales estamos insertos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice más, además, el Señor acerca del afán y la ansiedad? Vamos a ver qué más dice acerca de esto. Y para eso nos vamos a ir a Mateo 6, donde la Biblia dedica un capítulo, un pasaje a este afán y esta ansiedad de estos tiempos. Y vamos a leer, el Señor nos dice, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, ¿cierto? ¿No es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más importante que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Entonces, el Señor nos dice que además, aquí nos revela varias cosas del Señor. Primero, lo que me llama la atención, hermanos, es que el Señor dice, yo os digo. ¿Cuándo el Señor utiliza esa palabra? Cuando Él da una instrucción. Pónganse en la siguiente situación. Imagínense que en su trabajo, el director del colegio, el gerente de la empresa, ustedes ven unas cajas que están en un lugar y ustedes llegan y dicen y preguntan, oye, ¿y por qué estas cajas están en este lugar? Y llega el gerente y dice, yo dije que las pusieran ahí. ¿Qué hace el trabajador? ¿Cierto? Si lo dijo el gerente, es un mandato. Si lo dijo el jefe de la empresa, está bien. Él manda, él es el jefe. ¿Yo qué hago? Obedezco. Bueno, el Señor dice, yo os digo, no os afanéis. ¿Quién es el Señor? El propio Jesucristo, ¿cierto? Que dio su vida. El que con el Padre es uno y el Padre con Él es uno, dice, no os afanéis. O sea, es una instrucción, es un mandato, es una orden. No debemos estar afanados. En definitiva, les quiero expresar la gravedad que tiene esta instrucción. No os afanéis, una instrucción directa, ¿ya? Pero además de eso, ¿cierto? Él nos dice que no debemos afanarnos, ¿ya? Porque vamos a vestir, porque vamos a comer, ¿cierto? Porque además nos dice que debemos preocuparnos por la vida más que lo que llevamos externamente. Dice, ¿por qué no es acaso más importante que la vida
Dice que el cuerpo ¿ya? Va desde el interior hacia afuera. No es importante cómo estás manejando tu vida, qué estás haciendo con tu vida, dónde estás poniendo los intereses de tu vida. No es más importante eso que preocuparte por tu cuerpo físico. Y luego más afuera, no es más importante tu cuerpo que preocuparte por lo que llevas por fuera, ¿verdad? Por la ropa que vas a vestir. Entonces nos revela las prioridades de las cosas. ¿Qué es lo más relevante en definitiva? No nos afanemos por aquello que no es importante, ¿ya? Afanemos por la vida, por lo que realmente nos va a edificar. Y además de eso, el Señor nos dice, ¿verdad? En esta palabra, nos revela que el Señor está pendiente por cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Está preocupado, dice, el Señor dice, ¿acaso ustedes no valéis más, cierto, que ellas, que las aves del cielo, ¿verdad? ¿No valéis vosotros mucho más? ¿Cierto? O que estás, los lirios, ¿no es cierto? Como los viste, ¿acaso no valéis más? Entonces nos revela la preocupación que tiene sobre nosotros. Él nos tiene pendiente. Él nos ha escogido y elegido desde antes de la fundación del tiempo. Si ustedes están aquí y creen en eso, eso es. Entonces Él está preocupado por cada uno de los detalles de nuestra vida, por cada cosa. Ni un solo pelo se cae de nuestro cuerpo si el Señor no lo autoriza, ¿verdad? Así es, eso es. Entonces, pero nos reprende también y nos dice también que hay cosas que aunque nosotros nos afanemos, no las podemos hacer. Dice, ¿quién por mucho que se esfuerce puede añadir un codo, ¿no es cierto?, a su altura, puede aumentar la altura, ¿verdad? ¿Quién puede añadir un codo? O sea, en definitiva, hay cosas banales que no podemos perseguir, aunque las persigamos, no las vamos a lograr. No nos afanemos en cosas vanas. Tenemos limitaciones, hay que entender nuestro lugar y quiénes somos en esta creación, ¿verdad? Tenemos limitaciones. Si el Señor, siempre nos bendice el Señor, pero si no está la voluntad del Señor que logremos ciertas cosas en nuestra vida, por mucho que nos afanemos, no lo vamos a lograr. Tenemos limitaciones. Y eso hay que comprendernos. Nos dicen, el Señor a través de esta palabra nos dice, ubícate, conoce tu lugar. Por mucho que te afanes, si no es mi voluntad, no pasará. Ubícate en el lugar en que estás. Pero además nos reprende y nos dice, hombres de poca fe, nos dice. ¿Acaso tú no crees estas cosas, no es cierto, que el Señor te tiene en cuenta y está preocupado por ti día y día? Hombres de poca fe. Reprende también la falta de fe. ¿Cuáles son los...? Y nos exhorta, por cierto, al final de este pasaje, nos exhorta a buscar el reino de Dios como primera cosa y su justicia, ¿verdad? Eso es lo que hay que preocuparse, en buscar la palabra del Señor, en tener comunión con Él, estar orando, en pedir que el Señor transforme tu corazón, ¿cierto? En tener comunión con Él, en participar en comunión con los hermanos, en vivir la vida cristiana, en definitiva, ¿cierto? Eso es, y tener una relación con Él y estar pendiente de Él todo el tiempo también. En buscar el reino de los cielos. Buscar la verdad, traer esa verdad a nuestras vidas y la justicia, tratando de santificarnos cada día más también, ¿verdad? Esa es la exhortación final que hace el Señor en este lugar. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, todo lo que tú necesites, que yo sé y tengo claro, lo tengo clarísimo, dice el Señor. Todo eso te lo voy a añadir. Pero cuando yo quiera, en el momento adecuado, te lo voy a añadir. Así que no te preocupes por el resto. Búscame primero a mí, dice el Señor. Bien, entonces dijimos que este afán, ¿no es cierto?, es este deseo, este empeño que ponemos, ¿no es cierto?, esta ansia, esta ansiedad, ¿cierto?, que nos lleva a hacer ciertas cosas. Y la ansiedad, ¿no es cierto?, no es conveniente porque tiene tremendas consecuencias. El Señor nos da una instrucción porque el Señor conoce cuáles son las consecuencias que tiene la ansiedad y el afán. Y tienen consecuencias a corto plazo y también a largo plazo. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo? Estuve buscando por ahí, dice, sentirse nervioso, por ejemplo, intranquilo, es sentir peligro, pánico escénico. ¿Han escuchado esa palabra que de repente hay personas que están con pánico?
o depresión, por ejemplo, llegar a deprimirse, aumenta la frecuencia cardíaca, a veces sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, tener problemas para concentrarse, problemas para dormir, problemas para pensar, preocupación del momento, pérdida de tiempo por estar preocupado, ¿cierto? Ansioso, afanado, problemas para dormir, traer malestar estomacal, dificultades para controlar las preocupaciones, tener necesidad de evitar las cosas que causan ansiedad. Y todas estas cosas terminan, ¿no es cierto?, yendo al psicólogo, yendo al psiquiatra, a veces tomando pastillas y a veces enfermándose de cosas peores, ¿no? Entonces el Señor nos insta a que no nos preocupemos tanto por las cosas, que confiemos en Él. Porque en definitiva Él tiene todo controlado y la preocupación es tan genuina y tan grave que nos puede enfermar y puede llevar a tener enfermedades incluso peores o síntomas incluso peores que las que están acá. Y esas son las consecuencias que tiene a corto plazo la ansiedad, las consecuencias para esta vida, pero hay consecuencias también a largo plazo. Y ahí les pido por favor que hablen la Biblia y que nos vayamos a Mateo 13. Mateo 13. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que tiene la ansiedad? La parábola del sembrador. Vamos a recordar esta palabra. No la vamos a leer toda, solo algunos versículos. Esta parábola, ¿no es cierto?, donde el Señor dice que un sembrador, ¿cierto?, sale a sembrar y parte de la semilla cae al camino, ¿no es cierto? Vienen las aves y se la comen, se la llevan. Parte de esa semilla cae sobre piedras y al tener poca profundidad la planta brota, ¿verdad? Pero luego cuando viene el sol, al no tener tanta profundidad de raíz por las piedras, se seca y se muere. Parte de la semilla cae sobre espinos, dice la palabra, y crece sobre buena tierra, pero hay espinos también y crece y estos espinos, esta maleza ahoga la palabra, ¿cierto? Y parte de la palabra cae en buena tierra, ¿cierto? Y da fruto, tanto por 100, tanto por 60 y tanto por 30, ¿verdad? Eso dice la palabra. Y el Señor explica esta parábola, porque los discípulos no entendían cuando la explicó. Y nos vamos a ir al versículo 22. Me interesa leer ese versículo que tiene relación con este tema. Dice, explicando el Señor a los discípulos la parábola del sembrador. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nuevamente el Señor dice que el afán de este siglo, ¿sí?, es el que ahoga la palabra, pero además añade algo más, el engaño de las riquezas, ¿verdad? ¿Y cuál es el engaño de la riqueza? El engaño de la riqueza es que, ¿cierto?, afanados por tener más y por codiciar más y por tener la avaricia, ¿no es cierto?, de tener más, nos afanamos y ponemos empeño en nuestras vidas, en tener y trabajar y tener más, ¿verdad? Porque creemos que a través de la riqueza podemos obtener la felicidad, podemos obtener seguridad, ¿verdad? Y eso no ocurre así, no ocurre así, ¿verdad? Nunca nos cansamos, no nos va a pasar como aquel hombre, ¿verdad?, que mandó construir un segundo granero para acumular más. Y la palabra dice que el Señor le dice, necio, ¿de qué te vale, cierto? Si esta noche vienen por tu alma, ¿verdad? Entonces ese es el engaño a la riqueza, eso es lo que dice el Señor. No nos afanemos, pero estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Y en esta palabra dice que la consecuencia, dice, es que el afán de este siglo, todas esas preocupaciones en las cuales nos afanamos y el engaño a la riqueza ahogan la palabra, la asfixian. Esa es la consecuencia. ¿Y qué ocurre cuando se asfixia la palabra, ¿no es cierto?, y muere? Dice que se hace infructuosa. Es decir, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, la preocupación por las cosas que no edifican, no estar preocupado por el reino del Señor como primera cosa, ahogan la palabra, se endurece nuestro corazón y la hace infructuosa. Nuestro corazón se aparta del Señor.
se aleja del Señor. Eso es lo que hace el afán, que nos saca del Señor, se endurece el corazón y la palabra no fructifica, no da fruto, ¿ya? Ese es un paso de la consecuencia final, no da fruto la palabra, ¿verdad? Y para el Señor, una cosa fundamental que dice la Biblia, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, ser fructíferos. Es una preocupación, es decir, transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón y dar frutos, los frutos que el Señor ha señalado, ¿no es cierto? La paciencia, la benignidad, la paz, en fin, Gálatas 5, si no mal recuerdo. Pero sigamos con las consecuencias. ¿Qué otra consecuencia más hay? No solo se hace infructuosa, ¿verdad?, la palabra. Y para eso les pido que vayamos a leer, a buscar otro versículo. En Juan, capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 2, estamos viendo la consecuencia del afán, ¿no es cierto?, y la ansiedad. Dice el Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. O sea, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, el afán que hace infructuoso el corazón, ¿verdad? Y el Señor nos dice que todo aquel que no lleve fruto, todo pámpano, refiriéndose a nosotros, Él lo quitará. ¿Y qué pasa si lo quita? En el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogen y lo echan al fuego y arden. Es decir, es tan peligrosa la advertencia que nos hace el Señor y esta orden que dice: yo os digo, no os afanéis, yo os digo. Es una orden, ¿ya? Porque las consecuencias de estar afanados en las cosas de este mundo son para esta vida, pero también para la eternidad, ¿ya? Y será echado afuera, y la rama arderá, ¿verdad?, por los tiempos de los tiempos. Esas son las consecuencias del afán, hermanos, y de la ansiedad. Pero claro, esto no significa, ¿no es cierto?, que vamos a llegar a la casa hoy día y vamos a decir, ¿no es cierto?, y vamos a concluir que en la iglesia la palabra hoy día dice que no tenemos que preocuparnos, por lo tanto yo no me preocupo por nada, ¿cierto? Total, el Señor proveerá. Estoy en sus manos, yo me quedo tranquilo, vamos a disfrutar la vida, ¿no es cierto? El Señor provee, no tengo que afanarme, me echo en un sillón, ¿verdad?, y me quedo tranquilo. No, Señor, lamentablemente no es así. Les quiero hablar a continuación de las necesidades y los deberes legítimos, que también hay que tenerlo en consideración. La verdad es que el Señor, en Génesis, ¿cierto?, cuando el hombre fue echado del paraíso, Él estableció el trabajo. O sea, tenemos que trabajar, ¿ya? No tenemos que afanarnos, pero tenemos que trabajar. El Señor lo ha establecido. En Génesis dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Otros pasajes, para que quede claro. En Éxodo, capítulo 28, dice: acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Trabajar. En Timoteo, capítulo 5, no busquen, yo voy a leer de manera rápida. Capítulo 5, 8, el apóstol Pablo dice, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Ok? En Proverbios, capítulo 6, versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no ha tenido capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, el Señor ha establecido el trabajo y debemos
trabajar, tenemos que preocuparnos por los deberes legítimos, ¿verdad? El Señor dice, hasta incluso dice, ve a la hormiga. Y si hacemos una analogía con la vida, ¿no es cierto? La hormiga trabaja en el verano para guardar después para el invierno, ¿verdad? Entonces, quizás nosotros tenemos que también, como consejo del Señor, trabajar en nuestro verano de nuestras vidas, que es cuando estamos en la etapa más productiva de nuestras vidas, ¿no es cierto? Por ahí dicen que entre los 30 y los 60 años es la etapa más productiva de la vida, porque luego del verano viene el invierno, ¿no es cierto? Y vamos a ser ancianos. Y cuando seamos ancianos tenemos que guardar, Señor. Hasta el Señor nos aconseja que también es lícito guardar, preocuparse quizás por ahorrar, si el Señor lo permite en tu vida. No a todos probablemente les va a permitir eso. Y si no lo permite, no importa, porque Él dice, no os afanéis. Que yo estoy preocupado por el vestir y por el comer. Pero si a alguno le permite, es lícito también poder ahorrar y decir, vendrá el invierno cuando ya sea mayor, cuando sea un anciano. También es lícito guardar, porque en esos tiempos no voy a poder trabajar. Así como el ejemplo de... ¿Cierto? El apóstol Pablo en Tesalonicenses habla sobre el deber de trabajar a los tesalonicenses, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, dice, y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de nosotros. Entonces, hay que trabajar. Ahora, uno podrá decir, bueno, pero por un lado la Biblia me dice que tengo que trabajar, pero por el otro lado no tengo que afanarme, ¿verdad? Ahora Pablo dice que estaba afanado trabajando, pero hay que entender, ¿no es cierto?, en el contexto en que Pablo estaba trabajando. Pablo estaba expandiendo el reino de Dios a los gentiles. Él estaba trabajando para expandir el reino de Dios a los gentiles. Y él trabajó, no detalla la Biblia qué hizo, no sé qué habrá hecho, habrá arado la tierra, habrá vendido algo. Él trabajó afanosamente, pero con un propósito, en el marco de su misión, de expandir el reino del cielo, de ese propósito superior. Él trabajó para no ser gravoso a los hermanos, para no ser una carga para los hermanos, para que los hermanos no tuvieran que estar sacando de lo que ellos tenían o de su bolsillo, ¿no es cierto? Hoy día sería del bolsillo para poder sostener a este hermano que estaba trabajando. O sea, también es un ejemplo, o sea, no ser carga de los demás hermanos. Hay que trabajar. El problema está cuando el motivo por el cual trabajamos y nos afanamos, ¿cuál es el motivo verdadero que hay en tu corazón? Lo que te hace mover, lo que te da ese afán, ese ahínco para moverte en la vida y trabajar y hacer las cosas. ¿Cuál es ese motivo? ¿Es el dinero? ¿Es acumular? ¿O el motivo que te mueve es el reino de Dios? Ahí está la diferencia. Lo que hay en tu corazón. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar y de ser un padre y de proveer a la familia, ¿verdad? Y de tratar de solventar todas esas preocupaciones que tenía este hombre en la cabeza, ¿no? Hay que solventarlas, son legítimas. Hay que hacerlo. Vivimos en un mundo donde nos demanda mucho, donde se han incrementado las necesidades del hombre, ¿ya? Entonces, esas necesidades hay que proveerlas, es lícito. El problema es que tener en cuenta qué es lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Y ya para ir terminando capítulo final, las conclusiones, como tengo acá. Entonces, vale la pena hacerse la pregunta, hermanos, cuando tenemos ansiedad. Yo he pasado periodos de ansiedad. En mi trabajo a veces se pone estresado, el trabajo a veces se pone demandante. Y uno a veces pasa momentos de ansiedad, ¿verdad? Pasa momentos de estrés, ¿verdad? Y ahí, bueno, el Señor acá nos indica lo que hay que hacer cuando ocurre eso. Nos dice que por nada estemos afanosos y que dejemos... Antes yo me estresaba, ahora entiendo lo que hay que hacer. Y ya sé lo que tengo que hacer y en quién tengo que confiar. Pero es bueno revisar cuando uno está afanado, hacer el ejercicio de revisar qué es lo que hay en tu corazón. ¿Por qué estás afanado? ¿Cuál es la raíz de tu afán? ¿Qué es lo que está en lo profundo de tu corazón que te hace estar nervioso, estar preocupado, estar ansioso? Quizás es la falta de fe. Hombres de poca fe, decía el Señor, ¿ya? ¿No confías en las promesas del Señor? Eso hay que preguntar. No estoy confiando, estoy preocupado. Yo tengo que resolverlo.
por mí mismo, porque nadie me va a ayudar. Eso es lo que hay en mi corazón. ¿La falta de fe? ¿O es la codicia y la avaricia, ¿no es cierto? No, es que con plata estoy tranquilo, si no tengo plata no estoy tranquilo y necesito más y quiero más y me voy a comprar otra cosa y voy a tener otra cosa. Entonces, ¿cuál es el motor de tu afán? ¿Qué está moviéndote? O puede ser la soberbia, el orgullo. Quiero ser famoso, por ejemplo, hoy día está muy de moda, ¿no es cierto?, esta cosa de ser youtuber o de ser influencer y de manera rápida, ¿no es cierto?, tratar de obtener fama. Y quiero ser famoso y porque soy orgulloso, porque soy soberbio, porque entonces ese será el motor, la soberbia, el orgullo, el que te mueve, el que te afana, ¿ya? ¿O será la envidia? Yo no quiero que mi hermano tenga más que yo quiero tener más que él. Y por eso me muevo, porque necesito, él se compró un vehículo mejor, yo quiero uno mejor. Si él tiene una casa, yo quiero, la mía va a estar más bonita. Y me preocupo, y eso es lo que hay en mi corazón, el motivo que me mueve a hacer las cosas. O el ocio, ¿no es cierto? A veces el ocio, me afano porque quiero entretención y quiero satisfacción inmediata. Especialmente hoy día la alerta para los jóvenes, ¿verdad? ¿No es cierto? Me afano jugando. Oye, llevo 5 horas jugando en el computador este juego. Me faltan 3 etapas y paso. Estoy afanado, jugando, perdido. Y eso me da satisfacción inmediata, ¿cierto? Sin sacrificio, sin esfuerzo, satisfacción inmediata. ¿Ya? Vale la pena preguntarse cuál es el motivo, la raíz del afán, ¿verdad? Cuando Jesús visita a María, a Marta y a María, ¿verdad? Este pasaje es muy conocido, todos lo conocemos muy bien, lo vamos a leer. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y Marta ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Entonces, a veces se trata de escoger la buena parte y de estar conscientes de escoger la buena parte. Yo recuerdo, bueno, en este caso, y como nos pasa a nosotros, escoger la buena parte. El Señor, en este capítulo, se ve, ¿no es cierto?, que visita la casa de Marta y de María, ¿cierto? María prestó atención y supo la importancia que era que el Señor haya llegado a su casa y le prestó atención. Pero Marta no. Marta fue indiferente. Marta en su corazón no comprendió lo que había llegado. Y eso puede que nos pase a nosotros también, hermanos. El Señor, si ustedes están acá, es porque el Señor visitó su corazón y Él está en su casa y está en su corazón. Así como visitó a Marta en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, como el Señor hoy día está visitando su corazón, cuidado con ser indiferente a esta visita, ¿ya? Cuidado con despreciar esta visita y afanarse, distraerse haciendo las otras cosas y no preocuparse por esta visita. Yo recuerdo, hay que tener conciencia, ¿no es cierto? Y pedirle al Señor que nos dé la conciencia para entender, dada nuestra limitación, entender lo que es Él y el regalo que nos ha llegado a nuestras vidas y la gracia que nos ha dado el Señor. Yo recuerdo que hace un tiempo en mi trabajo participé en una capacitación. Nos hicieron una capacitación de gestión eficiente, así se llama. Entonces la preocupación era que, bueno, como en el trabajo había muchas tareas y hay que hacer muchas actividades y cumplir metas, ¿cierto? Y cumplirle a los financistas y tener indicadores, en fin, un montón de cosas que hay que hacer. Entonces la ocupación de los jefes era enseñarnos a cómo gestionar esas actividades para lograr los objetivos. Entonces nos enseñaron algo que me gustó mucho y que al preparar la palabra me acordé de esa capacitación. En ese tiempo nos enseñaron que todas las actividades que tenemos que hacer en el día teníamos que clasificarlas de 3 maneras.
Era para nuestro trabajo, pero se puede aplicar a la vida también. En aquellas que son urgentes, la actividad urgente, las que son importantes y las que no son importantes. ¿Ya? Entonces, todas nuestras actividades que teníamos, las tareas, no sé, los informes, las visitas, teníamos que clasificarlas en estas 3 categorías. Las urgentes son aquellas que pueden tener un alto costo para ti como persona y para la institución. Un alto costo. Te pueden echar del trabajo. Son urgentes. No puedes pasar desapercibidas y tienes que atenderlas de manera inmediata. Las importantes son importantes. Hay que hacerlas, pero se pueden planificar. Si no las planifico, se pueden volver urgentes, pero debo planificarlas. Y las no importantes, hay que dejarlas de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, es urgente que atiendas la visita del Señor en tu vida. Eso no puede dejarse pasar todos los días de aquí para adelante, porque los costos para ti pueden ser muy altos. ¿Ya? Esa es la urgencia. Todo lo demás, trabajo, colegio, una carrera, un auto, una casa, son cosas importantes, ¿verdad? Son cosas importantes, pero las podemos planificar, pero no podemos dejar de hacer lo urgente, que es el Señor, y dedicarnos a Él. ¿Ya? Y las no importantes, videojuegos, sí. Ustedes imagínense las no importantes. Esas hay que dejarlas de lado. Esas no edifican, no contribuyen en nada, no son importantes. A veces las importantes pueden transformarse en urgentes, ¿no es cierto? Cuando un hermano pierde el empleo, ¿cierto? Y a veces cuesta llevar la comida a la casa, esa cosa importante te puede transformar en urgente, pero ahí está el Señor. Y el Señor va a procurar, ¿no es cierto?, que tengamos esas cosas. Ya para finalizar, el último versículo. Y aquí está la recomendación del Señor. En Lucas 12, 24 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, y si hay algo que nos preocupa, debemos orar, ¿no es cierto?, conversar con el Señor, presentarle nuestras peticiones. Él se va a encargar y además de eso va a guardar nuestro corazón. La ansiedad no nos va a preocupar y vamos a estar tranquilos y podemos confiar en el Señor. Así como la hermana decía que Abraham confió en el Señor, ¿cierto? O como el hermano Felipe también decía que no debíamos estar afanados. Parece que el Señor siempre alinea las cosas cuando quiere traer palabra. De esa manera también debemos estar tranquilos y confiados en el Señor, que Él es todopoderoso, Él creó todo. Y estamos guardados y encargados por Él desde antes de la fundación de los tiempos. Así que por nada os afanéis. Amén.